Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en fantasmas? ¿O piensas que todo esto no es más que un invento de la mente humana? Una ilusión creada por el miedo, la sugestión o tal vez por el deseo desesperado de atención. Algunos dicen que solo vemos lo que queremos ver. Otros, que hay cosas que simplemente no podemos explicar. Pero lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un caso real, cargado de sucesos tan inquietantes, tan imposibles de ignorar, que incluso los más escépticos quedaron marcados para siempre. Prepárate, porque esta historia podría cambiar la forma en la que ves la realidad. Para entender los horrores que estaba por vivir Doris Bider, primero debemos mirar hacia atrás, mucho antes de que todo comenzara. Nacida en algún punto de los años 40 en Estados Unidos, Doris arrastraba una infancia oscura, marcada por abusos físicos y emocionales a manos de sus propios padres. Poco se sabe de su familia biológica, pero entre los fragmentos de sus recuerdos se repetía un patrón constante: violencia, dolor y abandono. En la adolescencia, la herida emocional se transformó en rabia. Los conflictos con sus padres escalaron rápidamente, hasta que un día, aún siendo muy joven, decidió huir. En las calles, encontró lo que parecía ser libertad, pero solo halló más oscuridad, drogas, alcohol y hombres que una vez más la sometieron a violencia. A los 20 años, ya era madre de 3 hijos de distintos padres, todos hombres que la hirieron de alguna forma. Su vida parecía condenada al sufrimiento, pero con la llegada de su cuarto hijo, algo dentro de Doris cambió. Estaba cansada de huir, cansada de sobrevivir. Quiso ser madre de verdad. Comenzó a trabajar sin descanso, en lo que fuera, con tal de darle algo mejor a sus hijos. Y fue así, con esfuerzo casi sobrehumano, que en 1970 se mudó con sus hijos a una vieja casa ubicada en el 11547 de Barr Drive en Culver City. Creía que ese sería su nuevo comienzo, pero lo que no sabía era que aquella casa no le ofrecía paz, le ofrecía algo mucho peor, porque lo que estaba por suceder allí marcaría su vida y la de sus hijos para siempre. La casa era vieja, descuidada, con grietas en las paredes y un silencio que se sentía demasiado espeso, pero para Doris y sus hijos era un techo, un refugio, aunque fuera precario. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que algo comenzara a sentirse, algo extraño. Una tarde, una anciana de unos 70 años golpeó la puerta con desesperación. Doris, confundida, abrió. La mujer, desencajada, gritaba entre sollozos: «Esta casa está maldita. Tienen que irse». La mujer dijo haber vivido allí años atrás, cuando toda esa zona era una granja. Aseguraba que había demonios en ese lugar, entidades que jamás deberían ser molestadas. La anciana parecía paranoica, alterada. ¿Quién en su sano juicio iba a creer en demonios? Pero esa misma noche todo cambiaría. Mientras dormía, Doris sintió algo, alguien, unas manos invisibles que le sujetaban de las muñecas con una fuerza sobrehumana. Otra fuerza le cubría la boca, impidiéndole que gritara. Luego, sintió como sus piernas eran separadas y entonces
el horror comenzaría. Doris asegura que no podía moverse, ni hablar, ni respirar con normalidad. Estaba completamente paralizada, atrapada en un cuerpo que no respondía. Mientras una presencia invisible la violaba brutalmente. Todo ocurrió en la oscuridad. No vio nada, solo sintió, y lo que sintió fue tan real, tan aterrador, que rompió algo dentro de ella. Cuando por fin logró moverse, rompió en llanto, desesperada, pero no podía contarle a nadie. ¿A quién iba a acudir? ¿A la policía? ¿Qué iba a decir? No tenía pruebas, y el miedo a perder a sus hijos por su precaria situación económica y el estado deplorable de la casa la obligó a guardar silencio. Pero aquello no terminaría ahí. Las noches siguientes se volvieron una repetición de la misma pesadilla. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos volando por los aires, voces en la oscuridad y un hedor a carne podrida que impregnaba en el ambiente. Y lo más aterrador, Doris seguía siendo atacada noche tras noche. Ya no dormía, se obligaba a permanecer despierta hasta el agotamiento total. El miedo la devoraba lentamente, y cuando ya no pudo soportar más, cuando sintió que su mente se quebraba, buscó ayuda. Desesperada por encontrar respuestas, Doris decidió buscar información por su cuenta. Fue a la biblioteca local, esperando hallar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que estaba viviendo. Fue allí donde el destino intervino. En ese lugar conocerían a Barry Taff y Kerry Gaynor, los investigadores del Laboratorio de Investigación Parapsicológica de la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA. Al saber que se dedicaban al estudio de los fenómenos paranormales, Doris no lo dudó, se acercó, les contó parte de su historia y con voz temblorosa les pidió ayuda. Les entregó su dirección y número telefónico. Kerry, al verla tan desalineada y perturbada, pensó que se trataba de una mujer con serios problemas mentales o de adicciones, pero Barry, algo en el caso le llamó la atención. Tal vez fue su mirada, tal vez fue el miedo en su voz. Esa misma noche decidieron ir a su casa. Cuando llegaron, comenzaron con preguntas básicas sobre su infancia, su estado emocional, si consumía drogas o alcohol, o si había antecedentes familiares de enfermedades mentales. Doris se mostró cerrada, incómoda, y evitaba muchas preguntas. Sin embargo, cuando interrogó a sus hijos, las piezas comenzaron a encajar. Los niños, con una naturalidad escalofriante, describieron puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que se movían por sí mismas, y un olor a carne podrida que invadía la casa por las noches. Aún así, los investigadores no encontraron pruebas sólidas, nada lo suficientemente contundente para considerar una manifestación paranormal real. Estaban a punto de irse cuando todo cambió. Doris, agotada por la carga que llevaba, se quebró por completo. Rompió en llanto y entre sollozos comenzó a contar todo. Su infancia, marcada por la violencia, la paternidad de sus hijos y finalmente los abusos que sufría cada noche mientras dormía. No sabía qué era lo que le atacaba. No podía verlo, solo sentirlo, y el dolor era real. Para probarlo, se levantó la ropa y les mostró los moretones en los brazos, en la espalda, en los muslos, golpes profundos, recientes, marcas que sin lugar a duda demostraban que alguien o algo la estaba lastimando.
Barry y Kerry se miraron en silencio. En toda su carrera jamás habían escuchado algo así. Un ente invisible cometiendo abuso sexual era una idea tan perturbadora como absurda. Intentando mantener la objetividad, pensaron que quizás no se trataba de un fenómeno paranormal, sino de algo más humano y mucho más siniestro. Tal vez un hombre se estaba colando en la casa durante las noches, tal vez un ex o incluso alguno de los padres de sus hijos. Sin pruebas concretas y sin saber cómo proceder, decidieron retirarse. Antes de irse, le dejaron a Doris su número telefónico. Si vuelve a pasar algo, llámanos, le dijo Barry. Pero ni él ni Kerry imaginaron que aquella llamada llegaría más pronto de lo que se pensaba. 10 días después del último encuentro, Barry recibió una llamada de Doris, pero esta vez sonaba completamente fuera de sí. Estaba llorando, jadeando y sus palabras apenas se entendían. Por favor, vengan ya. No soy la única que lo ha visto. Todos lo vieron. En esa noche, la casa de Doris estaba rodeada de vecinos. Algunos estaban asustados, otros simplemente en shock. Uno de ellos explicó que, en la madrugada, al pasar por la casa, notó 2 luces flotando dentro. Eran esferas perfectamente redondas, de un verde intenso, que no parecía tener fuente, no titileaba, no se movía de forma natural, solo estaban allí. Rápidamente llamaron a otros vecinos, y más personas comenzaron a llegar. Todos vieron lo mismo, las 2 esferas verdes moviéndose entre la casa, sin producir sonido alguno. Era como si observaran, como si buscaran algo. Para Barry y Kerry, aquello había cambiado todo. Hasta ese momento, solo tenían testimonios de Doris y sus hijos. Pero ahora, habían testigos externos, gente sin relación con el caso, que aseguraban haber presenciado lo mismo. Por eso, les pidieron a Doris instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la casa, con la esperanza de registrar algo tangible. Esa noche, se quedaron en la casa junto a Doris y sus hijos. Todo parecía en calma hasta que ocurrió lo impensable. Mientras Barry revisaba una cámara instalada en el pasillo, vio con sus propios ojos 2 luces verdes flotando cerca del techo. No parecían reflejos, eran físicas, tenían volumen. Rápidamente, tomó su cámara de fotos y disparó a pesar de que las imágenes eran en blanco y negro. Las siluetas circulares aparecieron nítidas en las fotografías, justo en el punto donde ambos las habían visto. Ya no era una sugestión, ya no eran alucinaciones, eran pruebas. Pero lo más aterrador llegaría al amanecer. Mientras Barry y Kerry hablaban en la cocina sobre lo ocurrido, una sartén salió volando violentamente desde una repisa y se estrelló contra la pared a escasos centímetros de Barry. Corrieron a inspeccionarla, buscaron hilos, trampas, corrientes de aire, nada. El objeto simplemente había volado por sí solo. Decidieron hacer una inspección completa. A medida que recorrían la casa, un hedor denso y pútrido, a carne podrida, comenzaba a extenderse. No veían de un lugar específico. Se movía como si algo lo arrastrara consigo. El rastro lo condujo directamente a la cocina, y ahí el olor simplemente desapareció. Entonces Barry tuvo otra idea: fotografiar cada habitación. Tal vez algo quedaría captado. Pero justo antes de comenzar, Doris confesó algo más. Puedo sentirlos. Sé en qué habitación están, incluso si no los veo. Primero fueron a su dormitorio. Ella aseguró que uno de los entes estaba allí en ese momento. Tomaron una foto y el resultado fue inquietante. La imagen estaba completamente deformada.
en el área que Doris había señalado. Líneas quebradas, sombras irreales, manchas que no pertenecían a la habitación. Pensando que tal vez era un error de la cámara, repitieron la foto segundos después. Esta vez salió perfectamente clara. Cada vez que Doris señalaba la ubicación de una entidad, las fotografías se deformaban en ese lugar específico, siempre. Los investigadores intentaron racionalizarlo, buscando explicaciones físicas, fallas técnicas, pero no había ninguna. Lo que capturaban las cámaras parecían responder directamente a la presencia invisible que Doris señalaba. Aquella casa no solo estaba embrujada, estaba siendo ocupada por algo consciente, algo que los observaba, algo que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Para poner a prueba su teoría, Doris y Barry se encerraron en una de las habitaciones donde ella afirmaba sentir con mayor intensidad la presencia de los entes. Allí Barry comenzó a gritar, desafiando a la entidad, retándolo a manifestarse. Si estás aquí, haz algo. Muéstranos que existes. La respuesta no tardó en llegar. El seguro de la ventana se desprendió violentamente y voló por el aire, impactando directamente a Doris y causándole heridas considerables. Algo invisible respondió y no fue un accidente. Días después repitieron el experimento. Barry volvió a provocar a la entidad y otra vez un objeto fue lanzado hacia Doris con una fuerza brutal, aunque esta vez sin alcanzarla. Eso fue suficiente para que los investigadores llegaran a una conclusión escalofriante. La entidad tenía conciencia y quería hacerles daño, exclusivamente a Doris. No tocaba a sus hijos, no agredía a nadie, la odiaba, la buscaba, la cazaba. Doris afirmaba que eran 3 entidades las que la atormentaban cada noche, pero sus hijos no estaban del todo de acuerdo. Uno de ellos aseguraba que en realidad eran 4. El cuarto ente, según ellos, se enfocaba en acosar a los hijos mayores, aunque nunca con la misma intensidad ni crueldad que sufría su madre. Barry y Kerry continuaron con sus investigaciones durante meses. Intentaron explicar a científicos cada fenómeno, las levitaciones de objetos, los olores nauseabundos, las deformaciones fotográficas, pero no encontraron respuestas. Desesperado, Barry incluso intentó convencer a Doris de someterse a un tratamiento psiquiátrico. Tal vez todo podía explicarse como un delirio inducido por traumas del pasado, pero ella lo rechazó de inmediato. Juro por la vida de mis hijos que todo esto es real, dijo. Yo no estoy loca. Nadie inventaría algo así. Los fenómenos continuaron. Las noches seguían siendo un infierno, hasta que Doris ya no pudo soportar más. Decidió mudarse con sus hijos, buscando escapar de lo que la perseguía. Se trasladaron a un pequeño departamento dentro de la misma ciudad, convencidos de que dejar la casa acabaría con todo. Pero estaban equivocados. Años más tarde, cuando sus hijos ya eran adultos, el hijo mayor, Brian Harris, rompería el silencio en una entrevista, afirmando que tras mudarse, los fenómenos continuaron y que aunque a veces cesaban por semanas o incluso meses, siempre volvían. Doris entonces comenzó a vivir como una fugitiva, mudándose una y otra vez, ciudad tras ciudad, barrios tras barrios. Nunca lograba quedarse en un lugar por demasiado tiempo. Los entes siempre la encontraban. Nunca dio entrevistas, nunca escribió un libro, solo quería olvidarlo todo. Pero el horror no la había olvidado a ella. En 1995, antes de su muerte, Doris se encontraba en un lugar
de Los Ángeles, no se sabe exactamente dónde. Brian, su hijo, fue quien reveló que en sus últimos días los sucesos habían vuelto, y antes de su lecho de muerte estaba seguro que los entes ya habían atormentado a su madre otra vez. Brian no quiso dar más detalles. Dijo que por respeto a su madre preferiría callar lo que presenció ese día. Desde entonces, muchas teorías han circulado. Algunos creen que Doris murió simplemente por causas naturales. Otros, los que escucharon toda su historia, creen algo mucho más oscuro. Ellos creen que esas entidades jamás se fueron, que la persiguieron hasta el último día de su vida y que al final fueron ellos quienes se la llevaron. Lo que estaba en esa casa seguirá allí, o peor aún, seguirá buscándola.